Shakugan no Shana es una saga de novelas ligeras escritas por Yashihiro Takahashi entre los años 2002 y 2011. También es el guionista de Atelier Raisa 3 y Atelier Raisa de Animation. Shakugan no Shana fue adaptada al anime por el estudio JC Staff entre los años 2005 y 2012. El mundo de Shana está habitado por tres tipos de criaturas: los seres humanos, los Feenheis y los Tomogara. Los Tomogara son unos seres que devoran humanos, pero no su cuerpo físico, sino una energía llamada poder de existencia. Cuando esto sucede, su víctima humana deja de existir, como si nunca hubiera nacido. Sus seres queridos pierden los recuerdos sobre esa persona, incluso sus objetos personales desaparecen. Los Feenheis son humanos que han pactado con los Tomogara de la clase más alta, los cuales no necesitan comer, para cazar a los Tomogara inferiores, puesto que devorar poder de existencia pone en peligro la estabilidad del mundo. Los Feenheis también usan algo llamado antorcha, básicamente un reemplazo para una persona devorada. De esta forma, la víctima no desaparece de golpe y porrazo, sino que lo hace de forma gradual, como una vela que se va apagando. Así el impacto de su desaparición es mínimo. Uno de los protagonistas de esta historia es Sakai Yuji, un chico corriente que aún va al instituto. Un día tan corriente como él se ve envuelto en una pelea entre unos Feenheis y unos Tomogara. Tras la batalla, Yuji descubre que es una de las previamente mencionadas antorchas. Yuji puede parecer un protagonista genérico a simple vista, pero tiene múltiples rasgos de personalidad únicos. El primero es que es increíblemente proactivo, rozando lo egoísta. El mejor ejemplo de esto es su reacción a la noticia de que ya está, entre comillas, muerto. Al principio se siente confuso, pero dicha confusión pronto se transforma en alivio. やっぱり大丈夫だ。母さんは当地じゃない。昨日お父さんから電話があったの。ゴールデンウィークやっぱり日本に戻ってこれないんですって。そう。僕がもう死んでるなんて知ったら、父さんと母さんは。でも最初から子供はいなかったことになるのか。でも夏休みには絶対帰るって言ってたわよ。悲しませるより、最初からいないことになった方がマシかもな。En lugar de deprimirse o tener miedo de desaparecer, Yuji se alegra de que su madre no vaya a tener que pasar el luto, puesto que ni siquiera le recordará. Pese a que no le preocupa su propio destino, Yuji pasa un día entero intentando mantener con vida la antorcha de Hirai Yukari, una compañera de clase, a sabiendas de que sus esfuerzos son inútiles. Poco a poco el alivio de Yuji va transformándose en conformismo, hasta que conoce a Lami, un Tomogara con el que mantiene una conversación de lo más interesante. Lami es un Tomogara que solo devora antorchas que ya están al borde de la desaparición, de ahí su apodo el devorador de cadáveres. Lami le pregunta a Yuji si le parece correcto sentarse a esperar la muerte. Le pregunta si no quiere hacer nada con el tiempo que le queda. Gracias a esta charla, Yuji decide ayudar a Shana a proteger la ciudad en la que vive, Ciudad Misaki, de los Tomogara. Juntos van derrotando a un enemigo tras otro, pero el poder de existencia de Yuji no se apaga. Esto se debe a que su interior tiene un objeto llamado Reiki Maigo, un tesoro que restaura su poder de existencia cada medianoche. Este objeto no es propiedad de Yuji, sino que ha acabado dentro de él de forma aleatoria, porque el dueño anterior estiró la pata. El Reiki Maigo convierte a Yuji en el objetivo principal de los villanos, así como de los Feenheis que consideran que lo mejor sería matarle, pues de esta forma el tesoro se movería a otro dueño, provocando que los villanos tengan que iniciar su búsqueda desde cero. Yuji también es una persona manipuladora, pero no en el sentido en el que lo suelen ser los personajes de anime. Se trata de una manipulación mucho más natural, similar a la de un político. Por ejemplo, en uno de los primeros episodios convence al resto de la clase de contar una mentira conjunta. Yuji se da cuenta de que los Tomogara no dejarán de comer humanos porque se morirían de hambre, y los Feenheis no pueden morir de viejos, lo que significa que este conflicto perdurará eternamente si no se le pone remedio. Yuji toma la decisión de dejar la ciudad. Cuando le volvemos a ver, Yuji toma la decisión de dialogar con el líder de los Tomogara, la serpiente del festival. Yuji nunca ha tenido reparos en mantener conversaciones con gente que le ha intentado matar en el pasado, fueran Feenheis o fueran Tomogara. Yuji no es uno de esos protagonistas que no mata a sus enemigos bajo ningún concepto, pero tampoco cae en el polo opuesto de matar indiscriminadamente. Yuji no tiene reparos en dialogar como ocurre cuando conoce a Lami, pero tampoco los tiene a la hora de ejercer la defensa propia.
Yuji cambia de bando. El concepto de un protagonista que pasa a ser el antagonista me encanta, pero es increíblemente fácil de hacer mal introduciendo alguna o varias de las tonterías siguientes. 1. El personaje estaba poseído. 2. El personaje estaba fingiendo incluso cuando no había nadie alrededor. 3. El personaje está siendo manipulado por alguien. 4. El personaje cambia de parecer en el último momento. 5. El personaje es traicionado por otro villano dejándole como un idiota. Afortunadamente, Yuji no es ninguna de estas cosas. Yuji y la serpiente tienen un trato honesto que ambos cumplen hasta el final. Cuando se despiden el uno del otro no es la conversación de dos personas que solo colaboraban para usarse mutuamente, es la conversación de dos amigos tomando caminos separados. Yuji tiene una amistad más sana con la serpiente que con algunos de los que fueron sus compañeros. Yuji dice que no se dejará convencer mediante palabrería barata y se mantiene firme en sus convicciones hasta el mismísimo final. Yuji es mi personaje favorito de cualquier obra de ficción, porque representa a un autor que tuvo lo que había que tener para usar este concepto y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. El objetivo final de Yuji es usar el Rei Jimaigo y los poderes de la serpiente para crear Xanadu, una réplica del planeta, para que los Tomogara puedan irse a vivir allí. Poco a poco la serie nos muestra cómo los Tomogara comen porque no tienen más remedio. Por supuesto, los hay que disfrutan comiendo humanos, pero también los hay como Lamy, que comen solo lo necesario. En cambio, los Fenheis se creen la policía del mundo, tienen sed de sangre y son tan territoriales que hasta se matan entre ellos. Los motivos de los Fenheis para oponerse a Yuji son tan sólidos como que sin Tomogara se quedarán sin trabajo o una asquerosa superioridad moral. Lo más cercano a un argumento que tienen es la posibilidad de que la serpiente esté mintiendo, cosa que no tienen forma de saber porque creían que era una leyenda. Aquí la serie podría haber caído en un foso. La serie podría haberse posicionado del lado de esa asquerosa superioridad moral, pero, en lugar de hacer eso, Shakugan no Shana usa la falta de argumentos del bando protagonista para humillarlos sin compasión repetidamente. El último recurso de los buenos es modificar Xanadu para que los Tomogara no necesiten comer humanos. Yuji y la serpiente podrían haber deshecho ese cambio si hubieran querido, pero los Tomogara les piden que no lo hagan. Los supuestos villanos aceptan la voluntad de sus súbditos. Shanna era una humana huérfana que fue raptada por Wilhelmina, una Fenheis, para convertirla en la guerrera definitiva. Sí, tenemos que añadir el secuestro de niños huérfanos a la lista de atrocidades que comete esta gente. Como una persona criada en cautividad, Shanna no sabe interactuar con otros. Al principio de la serie, Shanna es fría, repelente, posesiva, celosa y en resumidas cuentas bastante insoportable. Shanna deja de ser todas esas cosas con el paso del tiempo. Esta es Shanna en la primera temporada. どこに行っちゃったんだよ。それに平井さんたちの中に。うるさいなもう。アラストール、これ消そうか。Esta es Shanna en la segunda temporada. シャナちゃんいらっしゃい。チヌさん、大丈夫？どこか痛いの？ちょっとした疲れみたい。心配させちゃってごめんなさいね。明日には起きられると思うから。無理しちゃダメ。何か欲しいものあったら持ってくる。何がいい？ありがとう。でもシャナちゃんが来てくれただけで十分。じゃあ明日も来る。 Esta es Shanna en la última temporada. それでも好き。誰よりも好き。どんな勝手をしても私は悪いと思ったら止める。苦しんでたら助ける。悩んでたら一緒に考える。でも離れるのだけはダメ。シャナ。Shanna, quien ni siquiera sabe qué es el sexo, pasa mucho tiempo en casa de Yuji y sobre todo con la madre de este, Chigusa. Chigusa siempre es la voz de la razón. Alastor es lo más parecido a un dios que tiene la serie. Cuando Shanna empieza a desarrollar sentimientos hacia Yuji, Alastor trata de cortar eso de raíz, pero Chigusa le da un argumento tan irrefutable como que tienes que tener esas charlas con los niños antes de que sea demasiado tarde. Chigusa y Kantaro se casaron siendo muy jóvenes, quedándose ella embarazada de gemelos, pero solo sobrevivió uno, Yuji. La serie utiliza a los padres de Yuji para transmitir el mensaje de que el amor tiene consecuencias reales que pueden llegar a ser muy duras. Marjorie es una Fenheis que va exterminando a Tomogara indiscriminadamente porque uno de ellos mató a su familia. Este deseo de venganza la consume hasta el punto de que casi enloquece, pues dicho Tomogara no era más que una manifestación de sus deseos más oscuros.
Keisaku y Tanaka tienen la fama de ser los matones locales, la cual no se corresponde con la realidad. Los dos se topan con Marjorie viéndose envueltos así en la trama principal. Mientras que Keisaku encuentra el sentido de su existencia en enfrentarse a los Tomogara, Tanaka decide que eso no es para él, por lo que mantienen una conversación en la que terminan tomando caminos separados sin dejar de ser amigos. La serie no está libre de defectos, ni muchísimo menos. Diría que lo que más sufre es la construcción de mundo. La serie te suelta un montón de terminología, pero se limita a explicar lo justo y necesario para la trama, sin entrar en detalles de ningún tipo. La segunda temporada tiene 8 episodios consecutivos de puro relleno. La serie también tiene escenas de índole sexual. Las hay que tienen un propósito, como por ejemplo un episodio de piscina que sirve como un pequeño respiro entre dos arcos argumentales repletos de acción, o escenas sueltas cuyo objetivo es que dos personajes se empiecen a gustar. Pero esos casos son la excepción que confirma la regla. La mayoría son completamente innecesarias. Los antagonistas de Shakugan no Shana ganan. Yuji y la serpiente logran crear Xanadu y los Tomogara marchan hacia él. Lo que sigue es la discusión de pareja más épica de la historia. Yuji ha ganado y Shana no puede hacer nada para cambiar eso, por lo que le pregunta qué hará a continuación. Yuji pretende pasar miles de años en Xanadu trabajando en solitario para que los humanos y los Tomogara puedan coexistir, como castigo por toda la gente a la que ha matado directa o indirectamente. Shana ha decidido perdonar a Yuji porque le ama a pesar de todo. La pelea final es una pelea de pareja porque Yuji, como de costumbre, ha tomado sus decisiones unilateralmente. Yuji asumió que Shana no le apoyaría, cuando en realidad, si se hubiera comunicado mejor, Yuji lo habría tenido mucho más fácil. La guerra aún habría ocurrido, pues Shana no es líder de nada, es una soldado cualquiera, pero los buenos se habrían quedado sin su activo más valioso. Yuji y Shana se marchan juntos a Xanadu. Shakugan no Shana es la única obra de ficción que conozco en la que los antagonistas no solo ganan, no solo sobreviven, sino que además la narrativa les da la razón.